Saludos Tolkientachis, en este vídeo vamos a hablar de Círdan, el carpintero de barcos, y de su vida, formando parte de la colección de vídeos sobre portadores de los anillos, porque sí, Círdan fue uno de los portadores de los anillos élficos. Además ha salido recientemente una imagen sobre él bajo los años de poder temporada 2. Círdan se llamaba originalmente Nowhe, y recibió su nombre Círdan por su amor por la construcción naval, ya que Círdan significa carpintero de barcos, en Sindarin, siendo un elfo Teleri pariente de Elwë y sus hermanos. La historia de Círdan es muy extensa ya que su presencia en la Tierra Media se extiende a través de las diferentes edades desde el despertar de los elfos. Se caracterizó por ser un elfo sabio y previsor, además de uno de los elfos más longevos conocidos, con presencia en la Tierra Media, y que la abandonaría en la Cuarta Edad. Se considera a Círdan el elfo más longevo del que se tiene constancia en la Tierra Media, pudiendo haber nacido en el Cuivienen, bajo el amparo de las estrellas, desconociéndose si pertenecía al grupo de los primeros nacidos, o si nació durante el periodo anterior al Gran Viaje. Una prueba de esto puede ser el aspecto físico, siendo el único elfo que se conoce que haya alcanzado una etapa de desarrollo tan avanzada que le hizo tener una barba, característica del personaje. Cuando Orome descubrió a los elfos, pudo haber visto partir a los tres señores de los elfos, y a su regreso Círdan partió junto a las tres casas de los elfos, siguiendo a su señor Elwë. En su viaje al oeste, vio quedarse atrás a muchos de sus compañeros Teleri, y cuando Elwë se perdió, estuvo buscando a su señor durante largo tiempo. Olwë fue elegido rey de los Teleri en ausencia de su hermano Elwë, y vieron partir a sus parientes de otras casas a Aman en el primer viaje. Los Teleri llegaron a las costas de Beleriand y el mar impactó en ellos mientras esperaban encontrar a su rey, y fueron grandes navegantes y carpinteros de barcos. Entre ellos el de mayor renombre fue Círdan, y se enamoró del mar instalándose en las Falas, y navegó las costas de la Tierra Media con sus barcos. Círdan buscó a Elwë con mayor esfuerzo que ninguno de sus parientes, por su amor y lealtad hacia su rey. Al buscar a su rey, Círdan se quedó atrás, y los Teleri liderados por Olwë se dirigieron a Aman, y Círdan permaneció desde entonces en la Tierra Media. Desconsolado y con gran dolor en su corazón por no haber podido cumplir su anhelo de ir a Aman, intentó crear barcos que le permitieran llegar por sus propios medios a la tierra de los Valar, pero fue inútil, y ahí fue cuando descubrió el mensaje y la profecía que tenían los Valar sobre él. Círdan dijo: seguiré esa luz, y si nadie me acompaña lo haré solo, porque el barco que he estado construyendo está casi terminado, refiriéndose a seguir a la luz de Tol Eressëa. Pero mientras lo decía, recibió un mensaje en su corazón, que sabía que venía de los Valar, aunque él lo recordaría como una voz que hablaba en su propia lengua, y la voz le advirtió que no se enfrentara a ese peligro, porque su fuerza y habilidad no podrían construir ningún barco capaz de enfrentarse a los vientos y las olas del gran mar hasta muchos años después. Espera que llegue ese momento, porque entonces tu trabajo tendrá un valor incalculable, y será recordado en las canciones durante muchas edades. Obedezco, respondió Círdan. Ninguno de sus barcos podría soportar realizar el viaje a través del gran mar que separaba a los continentes, ni ningún otro barco lo haría durante muchos años, hasta que llegaría el momento propicio. Y Círdan tuvo una visión de un barco. Desde aquella noche, Círdan recibió presagios sobre todas las cuestiones de importancia, más que ningún otro elfo de la Tierra Media. Se quedó en la Tierra Media asentándose en las Falas, junto con el resto de elfos, que no llegaron a viajar al oeste del Gran Mar. Y fue un gran señor elfo de los Faradrim, los habitantes de las Falas, y cuyo significado es gente de la orilla espumosa, o Falmari, pueblo de las olas. Cuando Elwë regresó y descubrió que también había sido dejado atrás, decidió quedarse y gobernar a todos los elfos Sindari en Beleriand, que quedaron atrás, desde la capital de Doriath en Menegroth. Como amigo y pariente, Círdan tuvo buena relación con Elwë, que era el más poderoso de todos los elfos a Tierra Media y rey de los Teleri. Antes de la salida del sol y la luna, cuando los árboles iluminaban Valinor, Morgoth se rebeló, destruyó los árboles de Valinor y huyó a Tierra Media con Ungoliant. Fue atacado por ella y rescatado por sus Balrogs. Se escondió en su fortaleza de Nútubno y mandó a sus huestes a conquistar Beleriand. Doriath y las Falas quedaron aisladas. Las Falas no contaban con el poder de Doriath para resistir y fueron obligadas a retirarse cada vez más al mar. La batalla que forzó el sitio de Círdan en las Falas y que ganó a un alto costo. El fue conocido como Thingol se enfrentó a los orcos de Morgoth. Esta batalla fue anterior a la Dagor Nuingiliath y la salida del sol, y fue la primera de las batallas que tuvo lugar en Beleriand. El asedio de las Falas terminó con la llegada de los Noldor Fëanorianos a Beleriand, y los orcos tuvieron que replegarse. Tras la Dagor Nuingiliath, los elfos controlaron Beleriand, y en las guerras posteriores Círdan pudo ayudar al resto de elfos con sus barcos. Tras la guerra, Círdan tuvo amistad con los señores de los Noldor, pero supo de rumores sobre el asesinato de sus parientes en Alquadonde, y se los transmitió al rey Thingol. Thingol y sus elfos se enemistaron con los hijos de Fëanor, que habían asesinado a sus parientes. No todos los Noldor fueron odiados, ya que algunos habían evitado hacer daño a los Teleri, e incluso descendían de los mismos Teleri. Finrod Felagund hizo una alianza con Círdan y le ayudó a reconstruir los puertos de Brythonbar
y Eglarest. Usó sus barcos para hostigar a los orcos y fueron un gran quebradero de cabeza para Morgoth y sus huestes. Cuando Fingon estaba bajo asedio en Hithlum, los barcos de Círdan subieron el Drengist y atacaron a los orcos acabando con el asedio y ganando la batalla. No todos fueron momentos positivos para los elfos con victorias, pues tras la batalla de las lágrimas innumerables, la Nirnaeth Arnoediad, en el año 472 de la Primera Edad, las Falas fueron el último de los reductos donde los elfos pudieron refugiarse. Las posesiones élficas en Beleriand fueron reduciéndose poco a poco hasta que Morgoth tomó la práctica totalidad de Beleriand. Las Falas fueron uno de los últimos asentamientos élficos y finalmente, y pese a que sus barcos supusieron un problema y Birthombrand y Eglarest tenían altos y fuertes muros, las posesiones de los Faradrim fueron tomadas y destruidas. Pero Círdan y algunos de sus seguidores escaparon por mar y se llevó consigo a Gil-galad, uno de los últimos príncipes de los Noldor, que acabaría siendo último rey supremo de los Noldor en el exilio, tras la muerte de Turgon, y que tiempo antes se había refugiado con Círdan huyendo de la guerra. Llegaron a la isla de Varar, donde se asentaron y permanecieron ocultos hasta que Morgoth los encontrara. Círdan envió sus barcos a la desesperada con la esperanza de que alguno llegara a Valinor y suplicara el perdón y la ayuda de los Valar. Círdan construyó 7 barcos veloces y los envió hacia el oeste. Solo uno de los marineros y parientes de Círdan regresó, devuelto por el mar a Beleriand, tal y como se profetizó, y ningún elfo podría regresar del exilio. En ese barco se encontraba Bronwë, que fue quien guió a Tuor a Gondolin. Ulmo intentó ayudar a los elfos y envió a Círdan un mensaje para salvar Nargothrond. Ulmo ya había ayudado anteriormente con la fundación de Nargothrond, o con la de Gondolin, y posteriormente en el viaje de Tuor, y no siempre sus mensajes eran escuchados. Orodred hizo caso omiso al mensaje transmitido por Círdan, y finalmente Nargothrond fue destruida. Algo parecido pasó en Gondolin, y también cayó la ciudad de los 7 nombres, y tras esto Gil-galad fue proclamado rey supremo de los Noldor. Los refugiados de los elfos fueron llegando en masa a la isla de Valar, y la desembocadura del Sirion, y Erendil, hijo de Tuor e Idril, llegó con ellos. Círdan fue maestro de la construcción de barcos, y Erendil como aprendiz construyó Vingilot, ayudado por Círdan. Este barco era el barco que había visto cuando se quedó en Beleriand, con anhelo de cruzar el mar, dando por concluida la profecía de Círdan. Círdan intentó ayudar durante la tercera y última de las matanzas de hermanos, pero llegando tarde, y Erendil marchó con Elwyn y el Silmaril, que habían recuperado Belen y Lúthien. Silmaril en mano, el heredero de los dos linajes consiguió el perdón de los Valar, para elfos y hombres, y completó el viaje más importante que hizo nadie nunca a la Tierra Media, y un ejército comandado por Eonwë, heraldo de Manwë, combatió contra los ejércitos de Morgoth en la Guerra de la Cólera, y finalmente Morgoth fue derrotado, y a partir de ese momento a Círdan se le dio una previsión superior a cualquiera de los elfos. Pero Círdan no regresó y continuó rechazando el deseo de su corazón, pues su misión aún no había concluido. Permaneció a Tierra Media como uno de los señores de los elfos más destacados, se instaló en el reino élfico de Lindon bajo el gobierno de Gil-galad, y desde los puertos grises ayudaba a partir a los elfos, que poco a poco abandonaban la Tierra Media. Entró en contacto con los navegantes númenóreanos que llegaban a las costas, y sus conocimientos náuticos ayudaron a los númenóreanos, y sus barcos fueron importantes para enfrentar a Sauron. Fue maestro en la fabricación de barcos del futuro. Tar Aldarion estuvo presente cuando la sombra volvió a crecer en la Tierra Media, y fue sabio rechazando a Anatar. Posteriormente Celebrimbor fue engañado por Sauron y la forma bella de Anatar. Tras la forja de la traición, recibió uno de los anillos élficos, el anillo Narja. No se menciona mucho actividad durante la guerra, pero mientras Sauron asolaba a Eriador, resistió junto con el resto de elfos, hasta que llegaron los númenóreanos, y se pudo hacer una contraofensiva. Es muy posible que formara parte del primer concilio blanco que se realizó en el año 1701 de la Segunda Edad. Este concilio sería el germen para otros más adelante. No he encontrado que se mencione su participación, pero es raro que no formara parte por su importancia y porque posteriormente sí que estuvo involucrado. Tras esto llegó a la paz, y tras los momentos de la guerra de la Última Alianza no sería un personaje muy destacado, aunque seguramente entrara en contacto con los hombres del oeste, sobre todo Elendil, cuando este llegó al norte y fundó Arnor. En tiempos de la guerra de la Última Alianza luchó con los ejércitos de los hombres y elfos, vio a los dos reyes caer, y junto con Elrond recomendó a Isildur que destruyera el Anillo Único, pero otra vez su consejo cayeron en saco roto. Tras la guerra, Círdan gobernó los puertos grises. Alrededor del año 1100 de la Tercera Edad, los Istari llegaron a la Tierra Media, enviados por los Valar. Solamente Círdan conocía su misión, y supo ver más allá. Viendo la pureza en el corazón de Gandalf y prediciendo su futuro, le dio Narja para que le ayudara en su misión. «Toma este anillo, maestro», le dijo, «porque sus trabajos serán pesados, pero te darás consuelo en la fatiga que te has impuesto. Pues este es el anillo de fuego, y con él podrás reanimar los corazones en un mundo que se enfría. En cuanto a mí, mi corazón está en el mar, y habitaré junto a las costas grises hasta que parta el último barco. Te esperaré». En la Tercera Edad no se pudo mantener una paz duradera. Los elfos tuvieron que hacer frente al poder de Angmar, y se vieron abocados a la guerra ayudando a los Dúnedain del norte. Tras la división del reino de Arnor, Círdan ayudó a Arathor,
de Arthedain, expulsando a los ejércitos de Angmar de Fornost y las quebradas del norte. Con esto se pudo mantener a raya a Angmar y al rey brujo, y durante un tiempo, Angmar fue sometida por los elfos que venían de Lindon y de Rivendell, porque Elrond trajo ayudas por sobre las montañas desde Lórien. En el año 1975, a tercera edad, Círdan envió marineros élficos desde Lindon en un barco a la bahía de Forokel, donde la embarcación del rey Arvedui se había hundido provocando la muerte de todos los tripulantes. Ese mismo año Círdan pudo haber participado en la batalla final contra las huestes de Angmar, donde este reino oscuro fue derrotado en la batalla de Fornost, y el mal volvió a desaparecer durante un tiempo. Posteriormente Círdan también fue encargado de vigilar y custodiar junto a los elfos de Lindon la piedra de Elendil abandonada en Eminberain, la única que quedaba en el norte y que se caracterizaba por mirar hacia el mar. Más adelante solo formaría parte del devenir de la Tierra Media por las reuniones que tuvo en el Concilio Blanco del que era miembro, en el 2463 a tercera edad, en el que se eligió a Saruman como líder del concilio, pese a que muchos de los miembros preferían que el puesto recayera en Gandalf. En el 2851 a tercera edad se rechazó intervenir en Dol Guldur y con Smaug. En el 2941 a tercera edad se decidió atacar Dol Guldur y Sauron huyó a Mordor. Y en el 2953 a tercera edad, donde se debatió sobre los años de poder después del suceso del Hobbit. En el año 3018 de la tercera edad, Círdan envió al elfo Galdor al concilio de Elrond y participó en la decisión que llevaría en la creación de la Compañía del Anillo y el viaje de Frodo para destruir el Anillo Único. El final de la historia conocida de Círdan llega con el final de la tercera edad tras la Guerra del Anillo. Cuando llegaron a las puertas, Círdan, el guardián de las naves, se adelantó a darles la bienvenida. Era muy alto, de barba larga y todo gris y muy anciano, salvo los ojos que eran vivos y luminosos como estrellas, y los miró y se inclinó en una reverencia y dijo: «Todo está pronto». Esto ocurre en el retorno del rey cuando los portadores llegan a los puertos grises. Aunque otros elfos y personalidades ilustres partieron al oeste, Círdan permaneció en los puertos durante la cuarta edad, hasta que el último de los barcos que buscaba atravesar el camino recto pudo partir. Partió en el último barco en compañía de Celeborn. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y adiós.